¿verdad? Agro de agricultura y ecología de ecología, o sea, hacer agricultura con ecología, respetando lo que decía Valverde, ¿verdad? Respetando esa tierra que se nos dio virgen, ese pedazo de tierra que nosotros llamamos nuestra patria, que hay que cuidarla para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de todo el pueblo. Y en agroecología, hemos puesto en rojo ahí, se hace camino al andar. No hay recetas, hay algunas, como decía Valverde, ¿verdad? También hay algunos principios. Por ejemplo, el principio sobre el NIN. El NIN tiene un activo que pues, es veneno, no por ser orgánico no te va a envenenar, ¿verdad? Ya dieron algunos casos importantes, ¿verdad? Así que son principios y se hace camino al andar. Entonces quisiera, como vamos a hablar de las prácticas agroecológicas para la producción, pues hablemos qué es lo que se espera de esta producción. Veamos en diapositiva, la primera diapositiva sobre esto. ¿Cuáles son las perspectivas que se esperan para la postrera? Bueno, aquí tenemos un artículo importante que dice que la cosecha de siembra de postrera se vislumbra muy positiva en los territorios. ¿Y por qué se dice eso? Porque el invierno ha sido excelente, no solo para los granos básicos, principalmente para pastos y para los árboles y otros cultivos, plátanos, etcétera. Todo ha sido bastante, gracias a Dios, un buen invierno. Un buen invierno. Vamos a decir, hemos sido bendecidos en este sentido. Hemos sido bendecidos en este sentido. Y también tenemos la bendición de contar con herramientas técnicas, que no crean que estas herramientas solo son para los técnicos o para los ingenieros. Estas herramientas que están disponibles en la red son disponibles para todo el mundo. El productor de cualquier zona puede entrar a internet, darle INETER, darle acumulados de precipitación y te van a salir estos mapas. Te van a salir también las predicciones que hay. Y esto es importante porque contamos con esta información. Inclusive tenemos una información disponible en el país gracias al crecimiento institucional y a la perspectiva y a las políticas de desarrollo en el agro, que podemos tener predicciones diarias de la precipitación. ¿Qué significa diario? O sea, que diario podemos tener ¿qué es lo que va a llover? Diario. Tenemos ahí está esa información, ¿verdad? Y aquí tenemos estos mapitas que les traje yo, ¿verdad? Donde dice precipitación en los primeros 10 días de marzo, ¿verdad? Y te da una cantidad de información, pero no solamente cada 10 días, ¿verdad? Sino que te puede dar, esta es la predicción de la lluvia, ¿para cuándo? ¿Quién nos puede decir cuál es la predicción para qué día esta lluvia? ¿Alguno de ustedes sabe más o menos cuándo sería la Ahí, proyección que se estima? ahí está la información, solo leámosla. Ah, ¿Para cuándo es esa proyección? ¿Qué fecha? permítame, doctor, estamos previendo que para ahorita el Dice, 12 y 11 de septiembre, ¿no? dice lluvias Nicaragua, año 2022, perdón, ¿verdad? Año 2022, en el mes 09, que es el mes de septiembre, en el día 11. O sea, esta fue la predicción de la lluvia para el día de ayer, Desde ayer. ¿verdad? O sea, la tenemos actualizada.
Y si le damos en ETER predicción de la lluvia para el día de hoy, me sale el día 12, lunes 12 de septiembre. Pero vamos a ver, ok, no queremos solamente el día de hoy, queremos ver otras predicciones. A ver, perspectivas, dice, mayo, junio y julio. Fíjense bien, aquí tenemos las predicciones de lluvia para 3 meses. Imagínense la capacidad que tienen los sistemas para prever. Ahora, ¿cuánto es el margen de error? Esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero estos modelos tienen un margen de error muy bajo. O sea, estas predicciones que se hicieron de mayo, junio y julio se han cumplido. Las precipitaciones han sido altas. Altas. A ver, veamos la zona en azul, ¿verdad? Que es el Atlántico. Ha llovido más de 500 milímetros acumulado entre mayo, junio y julio. En la parte verde tenemos precipitaciones entre 250 a ese verde bonito que está ahí, ¿verdad? Entre amarillito en la parte central, ¿verdad? La región central. La costa Caribe sur, ya vienen 400, 500 y vamos viendo que hay una acumulación que nosotros podemos ubicar nuestro territorio. Decía una productora, la compañera que estaba presidiendo al inicio, yo soy de San Francisco Libre. San Francisco Libre. Fijemos que San Francisco Libre ha tenido acumulados importantes de lluvia, porque ha sido buen invierno. Entonces nosotros podemos ubicar eso y, como les decía anteriormente, esas precipitaciones que están ahí son diarias. También podemos ver si nuestra zona va a haber precipitaciones altas. ¿Verdad? San Francisco, que está cerca ahí, ¿verdad? Del lago, pues ha tenido unas precipitaciones de 60, 80 milímetros acumulados. Entonces, tenemos estas herramientas importantes para prevención, porque decía la compañera al inicio, vamos a hablar de prevención también, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Instituto de las Perspectivas para el segundo periodo de siembra? ¿Qué es lo que estamos hablando? Postrera, agosto, septiembre, octubre del 22. Primera conclusión, hay una gran probabilidad, 70%, no del 100%, pero es una gran probabilidad, 70%, que para la postrera los acumulados de precipitación se comporten normalmente en todas las regiones del país. O sea, que será un invierno bastante regular. Bueno, pues, en otras palabras. La segunda conclusión que dice el INETER es que es probable que el periodo lluvioso finalice en la última semana de octubre en las regiones del Pacífico, ¿verdad? Donde está San Francisco, toda la parte de la planicie del Pacífico, la región norte y la región central, ¿verdad? También se vaticina, dice, que la canícula en la primera quincena de agosto sea débil, o sea que va a haber bastante lluvia, y es lo que ocurrió en algunos lugares, pero en otros lugares también varió. También dice la cuarta conclusión, los modelos climáticos de los centros internacionales predicen, ¿verdad? Con una probabilidad del 50%, ¿verdad? De que tengamos condiciones de la niña en el Océano Pacífico entre agosto y octubre. O sea, ahorita pues estamos bajo esa influencia de la niña. ¿Qué es la niña? Vamos a ver qué es la niña, ¿verdad? ¿Verdad? También estos centros internacionales, la Universidad de Colorado dice que va a haber un número de huracanes en el Mar Caribe, que es donde se forman, ¿verdad? La mayoría de los huracanes y en el Golfo de México, que podría ser mayor al promedio. El promedio anda por 4 o 5 huracanes, podría ser más de 4 o 5 huracanes, con peligro que uno de esos no golpee, como en los años anteriores, ¿verdad? Donde cayeron 2, decía
nuestro estimado compañero Valverde inventó la palabra siamés, dijo, no son huracanes siameses. Está bueno, muy bien. Y estas son las predicciones. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros y compañeras? Nosotros tenemos información disponible para prever situaciones. Ya no estamos en aquel tiempo, ¿verdad? Ya no estamos en aquel tiempo donde no sabíamos cómo venía la lluvia. ¿Qué es lo que podía prever? Claro, siempre hay un margen de error, porque ustedes saben, pues Dios dispone, Dios hace que las cosas, pero también Dios nos ha dado inteligencia, ¿verdad? A los técnicos, a los que hacen las políticas, a los que están dirigiendo el país para utilizar todas estas herramientas, ¿verdad? En función de prever esas situaciones. Ok, ahora ustedes, nosotros todos sabemos que vamos a tener una niña. ¿Qué cosa es una niña? ¿Qué es una niña? ¿Qué cosa es un niño? ¿Verdad? Dice que una niña, que en la niña, se incrementan significativamente, o sea, que aumentan las precipitaciones en todo el país a través de ondas tropicales, ¿verdad? Muchas veces hemos visto que se nos dice, viene la onda tropical número 20, la 23, la 24, ¿verdad? Se está anunciando, perdón, y también ondas tropicales y huracanes que podrían causar daños y pérdidas de cosechas, inundaciones, deslizamientos de masas de tierra, enfermedades, principalmente diarreica y aquellas transmitidas por vectores de contaminación de fuente, arrastre, mayor cantidad de plagas, enfermedades. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo esta predicción? Esta predicción nos está diciendo que vamos a tener un último periodo de mucha lluvia. Va a ser una bendición también, pero también tenemos que tomar medidas para evitar que este incremento de lluvia y precipitaciones y sus efectos nos vayan a afectar, nos vayan a causar problemas. Tenemos entonces una situación donde va a haber un buen invierno proyectado, pero también tenemos otra situación. Esto es solo de este año, pero nosotros en el país estamos padeciendo los impactos del cambio climático. Ya Valverde hablaba de esto al inicio. ¿Cuánto conocemos nosotros cómo nos va a afectar el cambio climático? Ok, veamos este trabajo que ha hecho el CIAT en relación a cuáles serían las áreas que van a ser golpeadas por el cambio climático. Esta problemática se la vamos a sumar a la predicción que hay de precipitaciones en el país. ¿Cuál es la predicción? ¿Va a haber más lluvia o menos lluvia? Va a haber más lluvia, ¿verdad? Dijimos, va a haber una niña, o sea, se mantiene la influencia de la niña, va a haber más lluvia. A esa mayor lluvia vamos a poner esto del cambio climático. Esto del cambio climático no es de este año, ni de postrera, ni primera, sino que viene desde los años anteriores acumulados. Esta es la predicción para los años 2010, 2030 y 2050. Ya algunos, pues, estaremos alimentando el ciclo del suelo para esa fecha. Pero tenemos aquí una predicción hasta el 2050, bien interesante, entre 2020 y al 2050 en lo que se refiere a frijol. Fíjense bien cómo cambiaron las situaciones. El amarillo en frijol, que es la primera mapa, los dos mapas de arriba, en frijol, en amarillo, dice, no hay cambio, no hay muchos cambios en amarillo, ¿verdad? No hay muchos cambios en amarillo. Pero veamos al mapa que está en el 2050. Aumentan los colores en rojo
¿Sí o no? Aumentan los colores en rojo. ¿Qué significa ese aumento de colores en rojo? Que va a haber más afectación en la área para cosecha de frijol. Fíjense bien, vamos a tener afectaciones. Vamos al mapa de abajo. Actitud para la siembra de maíz. Toda la parte de Jinotega, Matagalpa, Estelino, Segovia está excelente, hasta verde. El verde es súper óptimo. Pero ya en 2050 aparecen las zonas en rojo que son una alerta. Nos dice, va a haber afectación. O sea, ¿qué es lo que quiero llamar la atención? Veamos primera y postrera, pero también echemos una mirada a lo que nos va a pasar de aquí al 2050. O sea, no bajemos la guardia. Hay que hacer una cantidad de cosas que nos garanticen que ese impacto del cambio climático sea lo menos desastroso para nuestra parcela donde nosotros tenemos esa producción de alimentos. Y esto también tiene que ver con nuestra parcela y con el abastecimiento de alimentos a toda la población. O sea, esto tiene un impacto grande, ¿verdad? Entonces, vamos reteniendo la información. Vamos a tener un buen o un mal invierno. No, hay un microfonito ahí que podamos interactuar un poquito para no sentirme que estoy Claro perdido. que sí, doctor. Correcto. Lo que pasa es que los compañeros por acá se están riendo un poquito. Se están Efectivamente. durmiendo. No, se están riendo. Se están riendo, bien detenidos, perdón. sí, están detenidos viendo. Okay. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de la lluvia? Bien, ajá. ¿Cómo va a ser? A ver quién me contesta por acá. A ver, don Andrés. ¿Cómo el comportamiento? ¿Cómo va a ser el invierno ahora, ¿Va a ser malo según lo o bueno? que ha venido contando el doctor? Bueno, en 2050 parece que va a ser poco. Correcto, 2050. Y No, para se ahorita, espera que primera y sea postrera, bueno. va a ser bueno, ok. Ahorita en primera y en postrera va a ser bueno, va a ser bueno. Pero hasta el 2050, que ya es un modelo que está haciendo una predicción en base al comportamiento de las precipitaciones que hemos tenido en los últimos 30, 50 años, nos va a decir que va a haber un problema para maíz y frijol, ¿verdad? Estamos hablando de granos básicos. Pero bueno, ¿por qué les pongo estos dos escenarios, estas dos situaciones? Porque ahorita vamos a tener un buen invierno en postrera, pero también pensemos en el futuro de las otras generaciones que nos siguen. Vamos a tener un impacto que no es tan bueno en cuanto a el cambio climático. Nos va a afectar dos rubros que son importantes en la machaca, en la comida, en el golpe, como le llamemos, ¿verdad? Que es el frijol y el maíz. ¿Qué le parece? ¿Qué más afectación que esa? O sea, no, tenemos que preocuparnos de eso. Ok, sigo. Ahora sumémosle a la problemática lo que, un poquito de lo que decía Valverde. ¿Qué le hemos hecho a la tierra? Estamos haciendo ganadería sin árboles ni agua. ¿Qué hace generalmente el productor, especialmente el mediano y el gran productor? Cuando ya depredó, ya cuando acabó con una zona ahí ya no tiene nada, mueve los animales y hace transhumancia para lugares donde llueve más. Claro, vienen todos los camiones con los animales que van para los bueyes y allá hay otro, gente que alquila estos terrenos, pero ¿qué pasó con los terrenos de Chontales, de Huaco, donde hizo esa ganadería sin árboles, sin agua, sin retención de agua? Eso va a tardar en reponerse y nos afecta a nosotros. Cuando podemos tener árboles, cada árbol genera no solamente sombra ni solamente madera, genera agua
importantísima. Sin agua no podemos hacer. Ok. Sumémosle ahora la pregunta que hacía Valverde. ¿Cuánto se pierde de suelo? Decía. Bueno, nosotros estamos en un rango entre 60 y 150 toneladas de suelo por una hectárea en un año. Ese es el rango que tenemos entre 60 y 150. Los productores agroecológicos, lógicamente, que andan en menos de 50, menos de 60. Pero la producción convencional, estos datos, es entre 60 y 150, dice Jorge Benítez, pues, de La Paz. Tierras de América Latina en general, en promedio, este es para América Latina. Puede ser más alto, más bajo, ¿verdad? Y todo esto da una disminución. Ahí vemos. Veamos ahí, ¿qué tenemos ahí en esa foto? ¿Una parcela quemada o no está quemada? ¿Tiene rastrojo o se volaron todos los rastrojos y los quemaron para tener pan para hoy, hambre para mañana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está buena esa práctica? No hemos escuchado a las productoras. Me los está comiendo la timidez, doctor. ¿Ah? La Permítame. timidez se las está comiendo. Ah, bueno, no. ¿Es una buena o una mala práctica? La imagen que mira. No es en buena práctica eso. Sí, bueno, sí. Así es que se siembra, así como están sembrando esos varones. Ajá. Entonces, ahí vieron en el Quemando clavo, la tierra, doctor. quemando la Culturalmente, tierra. así han sembrado y así Es correcto. siembran. Así es. Así es. Ahora, ¿es correcto eso? Que quemen todos los rastrojos y que se mire negro, negro, negro ahí y está con el espeque, porque claro, ahí Permítame, doctor, por acá alguien está apuntando algo. Espéreme, ¿no? Bueno, para mí no es una buena práctica porque de la edad pues que yo tengo a esta fecha, mi papá nos ha enseñado siempre, rozamos, dejamos ahí y luego sembramos. Pero yo Correcto. lo que miro ahí que está quemado. Exacto. Y entonces si se quema la tierra se va muriendo poquito a poco. Exacto. Entonces para mí no es una buena práctica eso, sembrar así. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Xiomara Ordóñez. Gracias, doña Xiomara. Gracias, gracias por participar y hacer que, o sea, que hayan un intercambio de ideas y de opiniones. Muchas gracias. Efectivamente, usted tiene toda la razón. Esto es lo que hemos hecho por tradición, porque tenemos que correr a las culebras, porque gastamos menos en mano de obra, en machetear, le pegamos fuego. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos acabando, como usted mismo dijo, doña Xiomara, acabando con nuestro suelo. Ahora, ¿qué le pasa a ese suelo si viene un aguacero de esos que dicen que va a haber bueno? ¿Quién responde ahí? Yo soy de la zona norte, Sí. de Jinotega, Huihuili, Jinotega, y mis hermanos no siembran, o sea, así, pero debajo ellos apartan a brosa y siembran abajo. No, peladito así no. Sí. O sea, así como está, se lava, así como está, pero como digo yo, como siembra mi familia, no se lava porque hay monte, hay brosa. Sí, exacto. Sí, si dejamos el rastrojo, no solamente nos ayuda a retener nutrientes, sino que el golpe de la lluvia es menos, ¿verdad? Y hay menos pérdida de suelo. Pero así como estamos, así como están estos compañeros ahí trabajando, definitivamente que ahí estamos acabando con nuestro suelo y nos vamos a quedar con el cascajo, como se dice, ¿verdad? Con el cascajo. Entonces, aquí vamos rescatando que es verdad, tenemos buenas predicciones de lluvia, va a ser buen invierno de aquí a que termine
en la última semana de octubre las precipitaciones, dice el INETER, para la zona Pacífico y Central, pero también, como se decía anteriormente, Dios dijo, ayúdate que te ayudaré, ¿verdad? Y también quiero agregar algo bien importante. Vayan a leer la parábola de los talentos. Leamos la palabra de los talentos. Lleguemos ahora que lleguemos a la casa, agarremos la Biblia y busquemos la parábola de los talentos. ¿A quién se le dio más? Se le dio al que trabajó más. Al que ahorró más, a ese se le dio más. ¿Y qué hizo el Señor? Aquel que no ahorró, se lo quitó. El que tenía un talento, se lo quitó. No es que le dijo, ahí te lo dejo. No. Vos, siervo perezoso, pásame ese talento y se lo voy a dar ¿a quién? ¿A quién se lo dio? Al que tenía más talento. Al que tenía los 5 talentos. A ese se lo dio. O sea, ¿y cuál es la ahí? Al que tiene más se le dará más. O sea, al que trabaje más se le dará más bendiciones. A aquel que no trabaje más se le quitará. Vayamos a leerlo. Vamos a leerlo. Es importante. Esa es una máxima para la vida. El que da más recibe más. Para seguir la tónica que comenzó nuestro amigo Valverde, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un escenario bueno en precipitaciones, pero tenemos un montón de prácticas que estamos necesitados de mejorar. Entonces, ¿cuál es la respuesta para enfrentar eso que se llama el cambio climático, que nos va a afectar en maíz, frijol? ¿Cuál va a ser la respuesta si nos caen aguaceros enormes en medianoche? A ver, ¿quién está trabajando a medianoche en el campo? Entonces tenemos que estar preparados. Entonces, dicen las Naciones Unidas, y esto es una que nos compartió algo nuestro compañero Elbene, ¿verdad? Que muchos estudios revelan que la agroecología hace a la finca más resiliente y se adaptan mejor al cambio climático. Porque fíjense bien, estamos metidos en un problema de cambio climático que va a afectar maíz y frijoles. A pesar de que tengamos un buen pronóstico, gracias a Dios nos van a caer buenas lluvias por la niña, o tenemos una niña que nos va a hacer llover bastante de aquí hasta octubre. Pero también tenemos que estar listos. No podemos estar con el suelo desnudo porque esas aguas van a más bien a crearnos problemas. Lo tenemos que prever. Entonces, la primera prevención, la primero que tenemos que hacer es diversificar los cultivos. Entre más cerrado esté el suelo con cultivo, más se protege. Y ahí podemos tener varios cultivos y ahí tenemos varias opciones. Maíz con frijol diversificado, como la milpa, ¿verdad? Con otro tercer cultivo bajito, ¿verdad? Y que los animales también nos puedan ayudar a reciclar ese estiércol. Mucho tenemos problemas de la zona que se llama el corredor seco, ¿verdad? Y ahí necesitamos variedades que sean rápidas para cosechar por los periodos de lluvia pequeños, pero esta vez vamos a tener buena lluvia. Entonces, vamos a perder esa agua. Vamos a dejar que esa agua se pierda. Hay que cosechar esa agua. Hay que cosechar esa agua. Hay que sembrar los sistemas donde hay árboles, en las pasturas, poner solo árboles. Pastura no quiere decir que solo es pasto. Se puede, una vaca disfruta de tener un arbolito donde pasar en las horas más difíciles del sol. Eso es importante. Entonces, tenemos que estar preparados y implementar estas obras de agroecología.
Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Auras de captación de agua, sistemas agroforestales. Ahí estamos compartiendo con el hermano Elbenes en una de las fincas del PIT de innovación. ¿Y cuál es la tónica aquí en todos lados? Está la diversificación. Esta es una finca diversificada de la productora Yadira Morán, que ganó uno de los certámenes de innovación tecnológica, ¿verdad? En Matagalpa, donde nos tocó estar ahí presente como parte del jurado, y vemos la diversidad, lo que produce esa diversidad. Ahí estamos admirando que esa diversidad, tanto en vegetal o animal, produce grandes beneficios. Veamos allá la parte donde están los árboles con esos pastos, o sea, no están pelados, está junto todo, ¿verdad? Y eso es bien importante. Aquí tenemos, en vez de quemar, dejar el rastrojo. Mira ese frijolal, mira ese productor, o ese frijolal, cómo todos los beneficios que esos rastrojos traen para el suelo. Aumenta la humedad, retiene la humedad, ¿verdad? Garantiza la producción. Es tremendo el beneficio de dejar en la materia orgánica, porque la materia orgánica no solamente va a retener más nutrientes. Si tenemos más nutrientes en el suelo, vamos a disminuir nuestro uso de fertilizantes sintéticos, de urea, de completos, que están altamente caros por la situación internacional, ¿verdad? No solamente en Nicaragua, una situación internacional en todo el mundo. Los alimentos se han disparado, no solamente en Nicaragua, en todo el mundo, ¿verdad? Por la crisis energética. Entonces, pero Nicaragua, a diferencia de África, le queda un anuncio ahí en medio de la presentación, ¿verdad? Un anuncio. Cómo África está padeciendo hambre, pero de una manera crítica, horrible. Porque África, la mayoría de sus alimentos vienen de granos cultivados en otros países como Ucrania, ¿verdad? O de Europa en general. O sea, no llenan su necesidad de alimentos, mientras que en Nicaragua, gracias a todas las políticas que se están implementando, Nicaragua produce su propia machaca, su propia comida. ¿Ya? Nosotros no tenemos problema que en otro país haya un problema climático o cualquier otro problema. Nosotros más bien exportamos frijoles a otros países. Bueno, nuestro queso lo degustan los salvadoreños, que yo creo que ya si no les mandamos queso se van a morir, porque ya nos acostumbramos al queso, a la calidad de queso que producimos nosotros. Y recordemos que el alimento es altamente cultural, ¿verdad? Altamente cultural. ¿Verdad? No todo el mundo le gusta una sopa de arroz, una sopa de iguana o una buena huevos de palama. Gracias a Dios ya se han disminuido, pero porque a veces es un problema que lo cultural afecta nuestra riqueza. Entonces, todo tenemos que verlo en ese equilibrio, ¿verdad? Rastrojo. ¿Qué trae beneficio ese rastrojo? El aumento de, fijamos aquí San Lucas, que es una zona pero en el medio del corredor seco, ¿verdad? Cómo el rastrojo aumentó, ¿verdad? La cantidad de agua, hasta 140 metros cúbicos de agua por hectárea, solo por conservar el rastrojo en vez de quemar. O sea, prácticas que necesitamos. Ahora vamos a tener otro problema. Vamos a tener una predicción de buena lluvia. ¿Vamos a dejar que esa agua se pierda o vamos a tratar de hacer una captación? Veamos ahí la segunda foto que está en la parte de la columna derecha.
Veamos cómo esa casita, miren, esa casita está llenando esa pila con el agua de lluvia. Ahí donde está la señora, la compañera, mira, arrimada en la pila. Cómo esa pila se llena solo con el agua que cae de lluvia en el techo. Es increíble la cantidad de agua que nosotros podemos captar. Y no hablemos solo de esa pila, ahora que eso es caro, pero podemos hacer una pila subterránea, un hoyo donde pedimos asesoría, ¿verdad? Técnico, decimos, ¿cómo puedo yo captar esta agua? Yo necesito captar el agua que se está perdiendo. Caen los aguaceros y son chorrascales de agua que se pierden, ahí se van. Y ahí arrastran el suelo y van a caer y nos están creando un problema. Aquí en Managua, en la cuenca sur, un problema que se nos va a venir es el asolve del lago de Managua. O sea, cuando el lago se llene de tanto sedimento y tanto suelo, que el sedimento suba y suba y suba y el agua va a ser chiquita en un momento determinado. Lo que ha pasado en otros países, esa agua se evapora y de pronto cuando vemos lo que tenemos es un suelo. Afloró el lecho del lago por contaminación de sedimento. Los sedimentos matan los cuerpos de agua a la larga. O sea, es bien importante esta parte, que nosotros en vez de dejar que esa agua llegue a las fuentes de agua, a los cuerpos de agua, sino lo utilicemos, captamos esa agua y con esa agua regamos otra parte cuando venga el verano. O sea, son prácticas importantísimas, sobre todo ahorita que según las predicciones de INETER vamos a tener un excelente invierno, ¿verdad? Y aquí tenemos pues la parte de suelo. La parte de suelo es importantísima. ¿Por qué es importante el suelo y reforzar la fortaleza del sistema para producir en equilibrio ecológico? Como decíamos, ¿verdad? Porque la diversidad nos trae esa protección, no solamente de la parte del suelo, no solamente la parte de arriba, sino la parte del suelo. Eso es importante, ¿verdad? Reciclaje, eficiencia, todo lo que es reciclaje, descomposición. Cuando nosotros dejamos un residuo, ocurre todo eso. Abajo, debajo de nuestros pies, hay un gran laboratorio. Si esos animales los aumentamos, vamos a suponer, pues vamos a meternos en ciencia ficción. Si esos animalitos que están abajo del suelo trabajando aumentaran 50 veces su tamaño, nosotros seríamos capaces de ver que ahí hay una actividad día y noche que está trabajando por nosotros para recuperar y restaurar la fertilidad del suelo. Pero ellos necesitan comida. No es que van a trabajar así, tenemos que darle. ¿Qué comida necesitan? Rastrojo, hojas verdes, estiércol, todo eso necesitan para activarse, ¿verdad? En otra charlita vamos a hablar de cómo viven esos animales con una relación carbono-nitrógeno, carbono-fósforo, carbono-azufre. Ya el profesor Valverde nos hablaba de eso. Hay una gran riqueza abajo. Cuando nosotros echamos un herbicida, lo que estamos haciendo es matando toda esa vida, matando nuestro propio suelo, ¿verdad? Mientras cuando echamos un estiércol, cuando echamos un rastrojo, lo dejamos ahí que se descomponga, como decía, ¿verdad? Se descompuso, se hizo el suelo. Estamos enriqueciendo ese trabajo. Estos animalitos son los que evitan que nosotros echemos la cantidad enorme de urea y otros fertilizantes, porque ellos hacen el trabajo. Ahí ese árbol está chupando nutrientes desde las profundidades. ¿Cuánto no mide una raíz de un árbol? Metros, 10 metros. Está chupando esos nutrientes, los lleva a las hojas y después las hojas caen. Y eso es lo que ha hecho Dios, ¿verdad? Algo perfecto. Esas hojas traen todos los nutrientes que están allá bombeados por el árbol y los ponen sobre el suelo para enriquecer el suelo. Venimos nosotros y le pegamos.
Entonces, ¿en qué quedamos? Ellos están trabajando en la naturaleza, según las leyes de Dios, están trabajando para enriquecernos, nosotros mismos. Nosotros llegamos y le pegamos fuego. Entonces, más bien de ayudarnos, nos estamos afectándonos. No sé, todas estas prácticas que estamos mencionando es para ser resiliente. ¿Qué cosa es resiliencia? Es resistirnos a ese cambio climático, a evitar que nuestro suelo se ponga cuarteado, así como está ese suelo que está ahí, ¿verdad? Y que tengamos economía circular, que es bien importante, todo lo que son las ferias, todo lo que se está promoviendo, eso que nos estamos acercando más al consumidor, eso es bien importante, ¿verdad? Porque esos principios de agroecología no solamente son del suelo, sino que tienen que ver con una cantidad de elementos importantes, la cultura alimenticia, ¿verdad? Promover en nuestros hijos que todas esas ferias que se están haciendo para rescatar esa cultura alimenticia sean repetidas en nuestra finca y evitemos, en vez de hacer una buena mermelada, ¿verdad?, de naranja o de fruta que tengamos, cualquier fruta se puede hacer mermelada. Nos han enseñado los compañeros por entender que cualquier fruta que tenga azúcar, un poquito de carbohidratos, se puede hacer una mermelada de un alimento. Ah, no, preferimos comprar una bicola. Preferamos comprar una ranchita, una bolsita de ranchita o una sopa Maruchan en vez de, o sea, ¿a dónde nosotros tenemos que hacer agroecología? También en la alimentación. Si nosotros logramos que el consumidor, nosotros, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, valoren, vuelvo otra vez al punto donde inicié, valoren el trabajo del productor agroecológico que está produciendo alimentos sanos, nos van a buscar nuestro alimento, vamos a ser reconocidos, ¿verdad? Entonces tenemos una gran tarea por delante de esos niños, enseñarles lo que es bueno comer, lo que es sano, ¿verdad? Porque también es importantísimo para el futuro de nuestro país tener una población fuerte y sana, ya que no dependa del glu-glu y la ranchita y de la bicola, sino que dependa de todas aquellas frescos que nos hacían nuestras madres, fresco de coyol, fresco de nancite, fresco de mamón, fresco de todo, de todos esos nutrientes que la misma tierra da. Entonces es bien importante también el empoderamiento. No podemos hablar de agroecología sin el empoderamiento a las mujeres. Eso es importante. No puede haber un productor agroecológico si tenemos violencia intrafamiliar, si hay maltrato y falta de oportunidades para las mujeres y los jóvenes. Ahí tenemos que fortalecer también eso porque se agroecología. Entonces, al final la conservación de esos recursos naturales, que es lo que hablaba, para tener toda esa diversidad, todo lo ha puesto Dios para nuestra alimentación, ¿verdad? No ha puesto a la gaseosa, ha puesto las frutas, ¿verdad? Para, miren, una buena, se perdió, lo hemos dicho, se perdió un buen perreque. Uno llega a la estación allá en León a buscar una buena cosa de horno de arroz, ya no hay, la señora se murió, ya está enferma, no dejó a nadie, ¿verdad? Entonces alguien te dice, aquí está esto, que no es la misma tradición, se perdió. Entonces esos conocimientos, esos valores humanos, todo eso lo necesitamos. Por último, quisiera decir pues que agroecología no es de un día para otro, que al final tenemos que lograr una transformación de todo el sistema agroalimentario, y ustedes son los que comienzan primero produciendo esos alimentos sanos, y por último el cambio de valores en la sociedad, en los consumidores, para que nos busquen. Quisiera concluir diciendo que la agroecología es reconectar la finca con el paisaje y el ser humano, por el respeto de esos ciclos que Dios nos ha dejado. Estar informado del clima. Hay boletines del INETER que nos pueden dar información de nuestra área. Utilicemos lo que decía Valverde, esos celulares
utilicémoslo para buscar, bajar esa información. Bajar esa información está disponible y nos va a ser muy útil, ¿ya? La transición agroecológica no es de la noche a la mañana, es un trabajo continuo de años. No solo es transformar la parcela, sino también involucrar a la familia, la comunidad, el territorio y todo el paisaje. O sea, es una gran labor que tenemos por delante, pero comencemos con prever ahorita qué nos va a pasar en postrera. Vamos a tener buenos aguaceros, depende de nosotros si vamos a captar parte de esa agua que se pierde lastimosamente, ¿verdad? En nuestro techo, o vamos a poner alguna forma para captarla, un hoyo, un plástico, ya tenemos agüita ahí que vamos a ocupar después, ¿verdad? Vamos a poner ese rastrojo, vamos a sembrar, nos decía la compañera Xiomara ahí, ¿verdad? Nosotros sembramos, hacemos un ladito el rastrojo y metemos el espeque ahí, ponemos ya frijol tapado. Esa es. Lo va a proteger de la humedad y lo va a proteger de la sequía, ¿verdad? Y aquellos lugares donde conocemos nuestra finca que se encharca, pues ya hacerle su drenaje para evitar que se nos pierda la cosecha. Entonces, muchas gracias, compañeros, compañeras, por esta oportunidad y yo terminaría aquí.